Presento 12 reglas para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Así que aquí tienes algunas de mis favoritas de mi lista. Solo hay uno como tú, ¿de acuerdo? Porque no hay nadie como tú. Estoy hablando del núcleo de quién eres por dentro, tus valores, tus creencias, tus imperfecciones. Y una vez que entiendas quién es realmente esa persona, habrás dado el primer paso para encontrar tu ser único, que es la mejor versión de ti. A menudo, no nos permitimos la capacidad de soñar más allá de nuestra imaginación. No nos permitimos pensar en el futuro, porque le tenemos miedo al cambio. Le tenemos miedo a alejarnos de lo familiar. Ya sea eso, o a veces somos demasiado rígidos para dejar que nuestros sueños evolucionen. Relájate, sacúdetelo un poco. El cambio es lo único constante en la vida, y nunca eres demasiado viejo o demasiado experimentado para aprender algo nuevo. Cree que ya tienes todo como tu Brahmastra, en tu voluntad de poder ser y alcanzar tus sueños. Sé valiente. Sé que yo quería ser ingeniera aeronáutica. ¿Y qué soy hoy? Soy actriz, soy cantante, soy autora, soy productora, soy artista. ¿Cómo pasé de ser ingeniera a todas estas cosas? Tomé decisiones, las decisiones que quería para mí misma. Así que esa es mi regla número 2. Deja volar tus sueños, dales alas. Sé quién quieres ser simplemente siendo valiente. Ahora, las oportunidades. Esa es otra parte importante de ser valiente. Las oportunidades no vienen muy a menudo, son escasas, pero cuando lo hacen, ¿las reconocemos? Nuestra tarea es reconocerlas y aprovecharlas al máximo. Miro hacia atrás en todas las cosas que he hecho y me maravillo de las oportunidades que se cruzaron en mi camino. Miss India, Miss Mundo cuando estaba en Berlín, mi primera película, mi primer sencillo musical, mi primera película que produje. Nunca hubo un plan. Más bien, parece que el universo me guiaba hacia estas oportunidades. Todo lo que tuve que hacer fue reconocerlas y asegurarme de trabajar tan duro que exprimiera cada gota de estas oportunidades. Esto, damas y caballeros, se llama impulso, se llama ambición. Así que, no importa dónde estés en la vida. La regla número 3 es que nunca has llegado lo suficiente como para explorar nuevas oportunidades. Y no hay nada de malo en ser ambicioso. Escúchenme. Ahora, para todos ustedes que quieren todo en la vida, no creo que haya nada de malo en querer tener el pastel entero y comérselo también. Nada malo. Quiero todo, lo cual es subresolver. Y no hay nada de malo en eso, siempre y cuando no lastimes a alguien o hagas algo mal. No tengan miedo de querer más para ustedes mismos de lo que alguna vez pensaron que podrían. Quiero soñar con todo y tener todo. Así que la regla número 4 es: sé ambicioso. Sé ambicioso con tus sueños. Ten hambre de ellos. No vivas según los parámetros de otra persona. ¿Quién puede decirte quién deberías ser? No dejes que nadie o ninguna situación te dicte quién eres y quién puedes ser. Sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Lo sé, porque lo he hecho. Pero lucha por tus sueños, porque nadie más va a luchar por tus sueños excepto tú. He rechazado tantos papeles y oportunidades porque no encajaban en lo que en ese momento pensaba que era lo correcto para mí. Así que hoy, mi camino es solo mío, no pertenece a nadie. Mis fracasos, mis éxitos, todo es mío. Mi viaje, todo es mío. Así que la regla número 5 es no comprometerse, no conformarse con tu sueño. A nadie le gusta fallar, ¿verdad? ¿A quién le gusta fallar? Bueno, no estoy hablando con ustedes entonces. Estoy hablando con aquellos que odian fallar, porque yo odio fallar. Es así de simple.
Se necesitan tinas y tinas de helado, muchos pañuelos, muchas lágrimas, mucha dramatización. Mi madre, mis mejores amigos, mi familia, todos tratando de hacerme sentir mejor al respecto. Pero lo único tan cierto como la noche y el día, damas y caballeros, es que vas a fallar. Es simplemente así, y no hay nada que puedas hacer para detenerlo. Lo que haces después es lo que definirá hacia dónde vas. Cuando invierto mi corazón y mi alma en algo, que es lo que hago con todo, en lo que realmente pongo mi mente, si eso falla, no me quedo solo en la autocompasión. Me sumerjo en ella, me envuelvo en ella de pies a cabeza. Autocompasión, autocompasión, autocompasión. No es una imagen bonita, puedo decirles eso. Mi madre, que está aquí esta noche, lo ha presenciado muchas veces, pero luego me levanto, lloro un poco, me sacudo y me sumerjo de nuevo en la vida, porque la única manera de apartar el fracaso es seguir adelante, no ignorarlo, analizarlo y aprender de él. Siempre recuerden que nunca disfrutarán realmente del éxito hasta que hayan probado el fracaso. Y créanme cuando les digo que sabe a mierda. Realmente lo hace. Así que la regla número 6 es fallar, fallar, fallar de nuevo y luego levantarte como un ave fénix. Ahora, ¿qué es la vida sin un poco de riesgo? ¿Verdad? No soy una adicta a la adrenalina. No les estoy diciendo que se suban a montañas rusas ni nada. Siempre he creído que tienes que tomar riesgos, riesgos calculados y educados para evolucionar. Porque si no has explorado verdaderamente todas las posibilidades, siempre te quedarás estancado. La gente me ha descartado varias veces en mi carrera. A veces no estaban de acuerdo con mis elecciones. Cuando interpreté un personaje negativo en mi película I Trust, muy temprano en mi carrera, me dijeron que sería una villana y nadie me lanzaría como heroína. Cuando asumí un papel centrado en una mujer en la película llamada Fashion, también muy temprano en mi carrera, me dijeron que eso no era lo normal. Cuando filmé una serie de televisión estadounidense en la cúspide de mi carrera cinematográfica en India, cada vez los riesgos eran enormes, las apuestas eran altas y las repercusiones podrían haber sido, por decirlo menos, el fin de mi carrera. Gracias a Dios no lo fueron. Y todavía estoy aquí frente a ustedes, bien parada. Realmente agradezco a Dios. No sé qué pasará en el futuro, pero hasta ahora puedo decir que mis riesgos y la apuesta valieron la pena. ¿Saben por qué? Porque respaldé esos riesgos con un 100% de esfuerzo. Así que la regla número 7 es: sea audaz y toma estos riesgos. Ahora, amigos, familia, la gente con la que trabajamos, las personas que nos rodean, son nuestras mayores influencias en nuestro camino hacia el éxito. Así que tienes que elegir muy sabiamente. La regla número 8 es: rodéate de las personas adecuadas que no te apuñalan por la espalda. Ahora, ¿a quién le gustan las redes sociales? ¿Quién está en redes sociales? Levanten la mano. Sí, nos gusta, me gusta. Todos levanten la mano. Está bien, casi todos lo hacen. Ahora, mantengan la mano levantada si alguna vez se han sentido molestos por un comentario negativo que hayan leído en una foto, en Facebook, o cuando han publicado algo, y a veces es como: ¿por qué la gente tiene que ser tan mala? Sí, hay muchos de ustedes. Por favor, permítanme decirles esto: no importa lo que hagan, siempre habrá alguien descontento, siempre, especialmente en esta era de las redes sociales. Es tan fácil para nosotros confundirnos entre las voces que realmente importan y las opiniones de personas sin rostro que escriben detrás del anonimato que ofrece la web. No importan. Así que la regla número 9 es que nunca podrás complacer a todos todo el tiempo.
Y el mayor favor que todos ustedes se harán a sí mismos será reírse de ustedes mismos en situaciones. Encontrar un momento para apreciar cada día esta cosa divertida llamada vida. Y esa es mi regla más importante, la número 10. No te tomes demasiado en serio. No estamos construyendo cohetes. Tranquilos, diviértanse y simplemente disfruten este hermoso viaje en el que nos han puesto. Yo hago eso mientras tanto. Mis reglas imaginarias. Pero si realmente no es tan difícil en mi experiencia ser amable, ser apasionado, ser humano. Nunca conocerás la historia completa de otra persona, así que no te apresures a juzgar. Mi madre, que está aquí esta noche con el resto de mi familia, me enseñó cuando era muy joven que siempre habrá alguien menos afortunado que tú, siempre. Así que da cuando puedas. Hay una gran razón por la que comencé mi fundación. Presto mi voz a UNICEF, Care Up y las causas con las que estoy asociada. Porque tenemos un mundo y es nuestro, y necesitamos sanarlo. Y eso comienza con nosotros. Así que esa es mi regla número 11, dar de vuelta. Y finalmente, la más importante, recuerda siempre de dónde vienes. Eso es lo que realmente te define. Soy una orgullosa india, hija de 2 médicos con una crianza de clase media y familia enormes a las que amo en ambos lados. Hemos vivido buenos tiempos, hemos vivido malos tiempos, hemos vivido dificultades, hemos vivido dolor, risas, tristeza. Pero eso es lo que me ha hecho ser quien soy, y lo llevo con orgullo, cada día, y en todas partes a donde voy. Así que, la última, y definitivamente no la menos importante, regla número 12. Nunca olvides tus raíces y de dónde vienes. Leí esto en algún lugar y se quedó conmigo, y espero que se quede con ustedes. El viaje de la vida no es llegar a tu tumba de manera segura con un cuerpo bien conservado, sino deslizarte de lado completamente agotado y decir, vaya, eso fue un paseo, así es como quiero irme.